Buen día, el día de hoy junto a mi grupo, el cual está conformado por Sebastián Zavala, Stephanie Prieto y quien les habla Camilo Roncancio, expondremos nuestro trabajo de Sistema Internacional, Cooperación o Conflicto. El tema que se escogió para este trabajo es la diplomacia entre Estados Unidos y China, analizada desde la guerra comercial hasta la pandemia. Bueno, pues para entender y entrar en contexto, pues tenemos que entender el papel y la situación pues en la que se encuentran estas dos potencias, pues antes de iniciar el proceso conocido como la guerra comercial. Bueno, pues Estados Unidos ha sido una potencia económica mundial desde a mediados pues de la década de los 40 y sin embargo pues ha pasado varios altibajos desde la década de los 50 pues a raíz de los factores como el retroceso del aparato productivo, también como una balanza comercial negativa y la entrada pues de China al sistema económico del capitalismo. Pues esto también generó pues una desconfianza pues hacia la moneda hegemónica pues conocida como el dólar. Bueno, ahora bien, pues por otra parte, pues China pues estaba jugando estratégicamente pues con el contexto mundial del momento, pues la apertura económica, y pues por esto se generó una reforma muy importante pues en el año 1978, en donde pues empezaban a entablar pues relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Un año después de su implementación, esto pues permitió pues asimismo que se pudieran llegar a consensos y llegar pues a la firma pues de acuerdos y tratados comerciales como por ejemplo son los tratados para entablar las relaciones comerciales pues con las naciones pues más favorecidas, acuerdos también textiles, acuerdos pues para evitar también la doble titulación, así como la organización de comités que también pues estuvieron a cargo de temas como el comercio, la tecnología, la economía y pues la ciencia. Bueno, ¿por qué se inició el conflicto? Bueno, el conflicto pues se puede plantear desde la llegada de Donald Trump pues, a la presidencia de los Estados Unidos, debido a que en ese momento pues fue pues que se comenzó a hablar nuevamente de las políticas proteccionistas, tomándolo pues como un pretexto de ser necesarias pues para la seguridad nacional. Desde el año pues 2018 Donald Trump pues empezó a intensificar las acciones en contra de las relaciones comerciales con China, pues pasando a la imposición de aranceles, materias primas, pues como lo fue el acero, el aluminio, pues seguido a otros productos industriales, también pues llegando a prohibir para el año 2019 que las compañías estadounidenses usaran equipos de telecomunicaciones fabricados pues por empresas chinas. Asimismo, pues afectando las empresas como lo fue Huawei y Google, pues para principios de 2020 las dos potencias pues firmaron acuerdos de libre comercio en donde pues se puso pausa a la guerra comercial. Esto duró pues aproximadamente 2 años al iniciar pues el proceso del tratado. Un mes después pues se firmó. Pues China entró en confinamiento pues debido pues a la pandemia del COVID-19, lo cual hizo que su economía tuviera un gran impacto pues y esta pues se estancara obviamente. Posteriormente, pues Estados Unidos entró también en confinamiento y imposibilitando pues que el desarrollo del tratado, debido pues a las consecuencias sociales y económicas derivadas pues de la pandemia, obviamente pues del país. Bueno, en cuanto a la guerra comercial, bueno, pues la guerra industrial comenzó entre Estados Unidos y China, conocido directamente como la guerra comercial. Inició pues en marzo del 2018 ante la imposición de aranceles por más de 50 mil millones de dólares pues por parte de Estados Unidos hacia los productos chinos. Todo esto bajo pues una excusa de que la República Popular China pues estaba aplicando prácticas desleales desde pues de comercio, como el robo de propiedad intelectual y la transferencia de tecnología forzada. Ante esto, pues el gigante asiático pues respondió con la imposición pues también de aranceles de 128 productos estadounidenses. Bueno, pues por último, encontramos pues el sorpresivo surgimiento pues del coronavirus. Ha presentado pues enormes desafíos pues a los líderes mundiales. Pues los retos que más significativos de la pandemia pues irán en torno a la salud pública, asimismo como la reivindicación de las actividades económicas sin poder pues poner en peligro pues la vida de las personas. Además pues la adquisición de insumos médicos pues ante la escasez de la oferta pues mundial. Prosiguiendo con los actores, nosotros identificamos dos actores fundamentales, Estados Unidos y la República Popular de China.
Nosotros los trataremos en dos partes. La primera parte estarán los intereses de cada uno de ellos cuando inició la guerra comercial y posteriormente cuando inició la pandemia. Iniciando con Estados Unidos, pues podemos identificar que el interés primordial del país antes y después de la pandemia va dirigido al crecimiento de su economía desde la crisis económica del 2008, pero pues que se ha manejado de diferentes maneras. La guerra comercial que inició en el 2018 es la consecuencia de esa represión económica, ya que debido a ella, pues Estados Unidos decidió hacer una subida de aranceles a los productos con el mayor déficit comercial para Estados Unidos. Eh, y pues al ser China el país con mayor déficit, pues Estados Unidos le exigió reducir cierto déficit, a lo cual pues China respondió de la misma manera con una subida de aranceles a los productos estadounidenses. Mm, con las medidas proteccionistas tomadas por el país norteamericano, pues se buscaba principalmente revertir la pérdida de su productividad económica, asimismo amortiguar los desequilibrios de su déficit fiscal y comercial en el incremento de su deuda externa, en el aumento del desempleo y en la caída de las bolsas de valores, que es algo que ha venido sufriendo Estados Unidos desde la reciente crisis económica. Por otro lado, con la llegada de la pandemia, el interés de Estados Unidos fue sacar la vacuna contra el COVID-19 debido a que esto traería beneficios económicos gracias a las farmacéuticas estadounidenses, que con la creación de una vacuna, aparte de obtener un posicionamiento a nivel internacional por lograr una vacuna contra este virus que ha afectado gran parte del mundo, lograría que muchos países del mundo adquirieran su biológico de manera proporcionalmente grande, esto pues beneficiando a las farmacéuticas y a su país en general. Prosiguiendo con la República Popular de China, pues el interés de China también se puede catalogar como un interés netamente económico, esto principalmente también por la crisis del 2008, en donde la hegemonía estadounidense entró en un declive, lo cual le dio paso a otras economías emergentes, como lo es el gigante asiático, y empezó a posicionarse como la segunda mejor economía mundial. Pues esto presenciando mejores tasas de crecimiento que Estados Unidos, contando con una ventaja comparativa en su mano de obra, las políticas de innovación recientes, la inversión en la educación, una gran tasa de ahorro interno y sobre todo pues su posicionamiento de comercio mundial, esto llevando sus productos a gran parte del mundo. China aplicó ciertos aranceles a los productos estadounidenses, desatando con ello un proteccionismo que no se ha visto previo a la apertura comercial a nivel mundial a finales de los años 80. Esto pues citando a Owens y Russell que explican esto de una mejor manera en su libro. Con el comienzo de la pandemia, China priorizó completamente el desarrollo de la vacuna para garantizar el acceso equitativo a ella, eh, llenando ese vacío entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, que fue como su plan principal según la política exterior de China, además de ocupar ese espacio que dejó la potencia estadounidense como líder global y podemos resaltar que con la llegada de la pandemia, pues con los problemas internos que sufrió Estados Unidos por la pandemia, ese dejó un espacio mucho más grande en el cual pues China pudo encajar mejor y tener como más control a nivel internacional. Sin embargo, pues con el desarrollo del biológico y su aprobación para la circulación, pues este empezó a transportar sus vacunas por todo el mundo, especialmente en los países de Latinoamérica, demostrando que por medio de ella su propiedad intelectual que se enmarca en ese proceso de ciencia y tecnología y que su interés fundamental es la contribución a la humanidad con el desarrollo de medicamentos chinos, que según la general Chen Wing serán un bien público global para todos, esto teniendo un mejor posicionamiento a nivel internacional de China. Entrando a las teorías de las relaciones internacionales, nosotros decidimos analizar nuestro trabajo con la teoría del neorrealismo,
El neorrealismo es un enfoque teórico en el cual se prioriza la seguridad del Estado, haciendo énfasis en las capacidades del mismo, esto con el fin de posicionarse en el sistema internacional y asimismo poder obtener el poder que necesita para la disuasión. Bueno, pues esta teoría se refleja en el conflicto comercial y la competencia por desarrollar la vacuna contra el COVID-19 entre China y Estados Unidos por la lucha y el posicionamiento de poder que se obtendría en primera instancia por la disputa entre las potencias como los factores económicos, debido a las posturas desafiantes de China que buscaba ser una potencia hegemónica y dejar a un lado completamente a Estados Unidos. Asimismo, pues se desafió el orden internacional con la adaptación de una política agresiva, la cual Estados Unidos tomó como una de las principales amenazas a sus intereses y a las reglas internacionales que éste creó desde 1945. Por otra parte, pues las dos principales potencias económicas del mundo conservan ese conflicto iniciado en el 2018, del que ya he hablado anteriormente, que fue impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues esta guerra comercial ha impactado de manera negativa en las dos economías. En Estados Unidos, la guerra comercial ha elevado los precios de los consumidores y ha traído complicaciones a los agricultores y a los fabricantes. Y en China, el crecimiento económico y el crecimiento de la actividad manufacturera llegó a ser menor que la que ha tenido en décadas. Bueno, para el año 2020, pues debido a la detonación del coronavirus, las relaciones entre Estados Unidos y China habían estado bajo fuertes tensiones a causa de la guerra comercial que se había extendido al terreno de la tecnología. Tanto para Estados Unidos como para China, la salud pública, el bienestar económico y la seguridad nacional están fuertemente entrelazados. La cooperación debe predominar sobre las diferencias y las confrontaciones que si bien podrían reportar beneficios personales o grupales, perjudican a los ciudadanos de ambas naciones e inciden sobre el resto de la comunidad internacional. Finalmente, China había vuelto a convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos después de esta guerra y pues en medio de la crisis mundial causada por la pandemia. Eh, eh, Sin embargo, pues los países no estaban en camino a cumplir con los objetivos del acuerdo comercial al que llegaron en algún momento para detenerla, lo que habría sido pues un desafío incluso en las condiciones económicas fuertes por las que atraviesa el mundo actualmente con esta crisis. En cuanto a las proyecciones, empezando por Estados Unidos, en términos económicos, Estados Unidos seguirá potenciando la industria de la alta tecnología, la producción industrial, el comercio electrónico, la agricultura y la pesca, debido a que estos son los principales sectores por los cuales se sostiene la economía estadounidense, es decir, estos son los pilares de la economía estadounidense y esto para no ser es supuesto como la principal economía a nivel internacional, a nivel mundial, ante ninguno de sus competidores, en este caso directamente con China. En cuanto a las proyecciones económicas de China, esta opta por potenciar diversos campos como es la robótica y las máquinas automatizadas, el aeroespacio y el equipamiento aeronáutico, el equipamiento marítimo y los barcos de tecnología avanzada, el moderno equipamiento ferroviario que posee hoy en día, los vehículos con nuevas energías y sus equipamientos y equipos de energía y eficiencia energética, equipos agrícolas y nuevos materiales, entre muchos otros. Esto para así seguir posicionándose como una de las principales economías a nivel internacional, una de las principales economías en el mundo y estar entre los primeros lugares, el cual tiene disputa con China y se ha venido reiterando a lo largo de este trabajo. En cuanto a las proyecciones de las dos potencias ante la pandemia, se destacan 5 puntos clave. La primera es la reactivación económica después de año y medio de pandemia, de año y medio de cuarentena. La segunda es la reapertura de las fronteras. Esto conlleva también a la fomentación del turismo, el cual es uno de los principales factores económicos de cada uno de estos países, y la exportación e importación, el cual también es uno de los pilares en las dos potencias. Y así, con esto, la vacunación total de la población para disminuir los contagios y la pérdida de vidas. En cuanto a las conclusiones, nos podemos dar cuenta de que esta guerra comercial no es solo una disputa entre estas dos potencias por desacuerdos económicos o financieros, sino que también es una disputa por la hegemonía a nivel mundial.
Se nos ha venido demostrando a lo largo de esta guerra económica la gran capacidad que tienen estas dos potencias en cuanto al tema económico, sino que también esta disputa por la hegemonía a nivel mundial se nos ve reflejada desde los principios de la pandemia. Cada una de estas potencias luchaba o quería sobresalir por ver quién daba una pronta solución a la emergencia del COVID, que estaba siendo un caso a nivel mundial, y estas potencias querían demostrar cuál era la más eficaz, no solo como se ha venido demostrando durante la guerra comercial en términos económicos, sino en otros sectores, y demostrar hacia los demás su gran capacidad en términos económicos y tecnológicos, ganando el favor de las demás potencias y de los demás países.